Hola, buen día. Mi nombre es Carla Aguilera y soy perteneciente del grupo de Maranata. El día de hoy vamos a hablar sobre las obras de misericordia en tiempos de cuarentena. Y me gustaría comenzar compartiendo con ustedes un pedacito de Mateo capítulo 25, versículo del 35 al 40, que dice así: Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos lo responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey les responderá: Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron también conmigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor, en su palabra, nos invita a realizar obras de misericordia. Estas obras de misericordia se dividen en dos, en corporales y espirituales. Dentro de las corporales encontramos, como bien lo decía la palabra de nuestro Señor, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, enterrar a los difuntos y visitar a los presos. Estas son algunas de las acciones que el Señor nos permite que hagamos por los hermanos más pequeños, porque si lo hacemos con nuestros hermanos, lo estamos haciendo con nuestro Señor. Y también, dentro de las espirituales, como bien les mencionaba, está enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, perdonar al que nos ofende. Y por último, de las tres más importantes en tiempos de cuarentena, es rezar por vivos y difuntos, consolar al triste y por último, dar buen consejo al que lo necesita. ¿Por qué de las más importantes? Ahorita, en tiempos de cuarentena, se nos indica que nos quedemos en casa. Son pocas las acciones que podemos hacer dentro de lo físico al momento de querer ayudar. Por ejemplo, algunas personas, incluyendo la iglesia, que es una de las instituciones que más apoya y más aporta, ¿verdad?, a nuestra sociedad, desde a las personas que viven en extrema pobreza, a los más necesitados. En estos tiempos han estado haciendo acciones como llevar víveres, llevar despensas a las personas que lo necesitan, dar comida, ¿verdad? Hemos visto a nuestros hermanos sacerdotes, hemos visto a nuestras hermanas consagradas y demás fieles que han aportado su granito de arena. He visto en redes sociales muchas imágenes que circulan en cuanto a querer conmover el hecho de que como institución, la iglesia, si vendiera todas sus riquezas, pudiera salvarnos de la extrema pobreza, pudiera aportar más, pero que no los engañen, es algo que la iglesia ha estado haciendo y siempre lo ha llevado a cabo. Tiene hospitales, tiene escuelas, tiene orfanatos, tiene casas de adulto mayor, tiene una y mil maneras en las que siempre, como el Señor nos pide, tratamos de servir al prójimo. Entonces, dentro de las espirituales que yo considero que son como nuestro fuerte que podemos hacer desde casa, como bien decíamos, era dar el buen consejo al que lo necesita y consolar al triste. Sabemos que en estos tiempos en los que a veces duramos más del tiempo que estábamos acostumbrados de estar en casa, podemos llegar a experimentar diversas situaciones como la ansiedad, diversos sentimientos que a veces ni siquiera nosotros entendemos, pero que es necesario que expresemos con alguien. Es ahí donde está nuestra labor. Es ahí en donde nos tenemos que hacer presentes con empatía, de escuchar a nuestros hermanos, de aconsejarlos, de brindarles a lo mejor ese hombro que necesitan para desahogarse y estar con ellos aún a la distancia y
estar simplemente dispuestos, ¿verdad? Nuestro Señor nos llama a que hagamos estas obras de misericordia. Y una también, como les decía, de las más importantes es rezar por vivos y difuntos. Cuán fuerte no es la oración, hermanos. La oración es una de las armas más poderosas porque, como dice el canto, si tuviéramos fe como un granito de mostaza, pudiéramos mover montañas. Para el Señor no hay imposibles, para Él todo es posible. Él venció hasta la muerte y ahorita estamos alegres de su resurrección, de su venida otra vez con nosotros, de su regreso. Entonces, hagamos oración con esa fe ardiente en nuestro corazón de que el Señor nos escucha, ¿verdad? Y estas obras de misericordia nos ayudarán a ir subiendo ladrillo por ladrillo para un día llegar al cielo y tener un pedacito, tener una casita en la que podamos vivir con nuestro Señor. Si hacemos estas obras de misericordia, podemos ir subiendo un ladrillo, podemos ir subiendo otro ladrillo, podemos ir subiendo algo para ir construyendo nuestra casa en el cielo. Para que cuando venga nuestro Señor en aquel día, ¿verdad? Y nos pregunte, ¿le diste de comer al hambriento? ¿Le diste de beber al sediento? ¿Aconsejaste al que te necesitaba? ¿Hiciste oración por vivos y difuntos? Y todas estas obras, que no nos arrepintamos de no haber actuado a tiempo. En estos tiempos tenemos muchas oportunidades de seguir obrando porque sabemos que hay mayor alegría en el dar que en el recibir. Entonces, yo los invito a que reflexionemos esas preguntas. ¿Qué tanto estoy haciendo yo por los demás? Y me gustaría despedirme con una frase del Papa Francisco que dice así: un poco de misericordia hace al mundo menos frío y más justo. Papa Francisco. Yo los invito, hermanos, a que reflexionemos y realmente practiquemos la empatía para que el día que nuestro Señor nos pregunte en el juicio final qué tanto hicimos por los demás, podamos decir con suma alegría: Señor, yo hice todo lo que estuvo en mis manos, yo hice todo lo que pude. Y bueno, estamos platicando, cuídense mucho, quédense en su casa y Dios con nosotros.